Jodesh Tov, antes que nada, hoy es para los Hasidim y para toda nuestra generación un día de mucha alegría. ¿Y por qué digo para los Hasidim y para toda la generación? Rosh Chodesh Kislev. Ok. El día del año 1977, si mal no me recuerdo, 1977, en la festividad de Simchat Torah, el Rebbe querido, el Rebbe que todos conocemos, el Rebbe de nuestra generación, tuvo varios infartos. Para la gente que estaba ahí, el ver al Rebbe en una situación tan delicada de infartos y todo, toda la gente tuvo que salir, tuvieron que crear un operativo para que de alguna forma se le hiciera todo tipo de revisaciones médicas y todo se hizo ahí en el mismo lugar donde estaba el Rebbe. Se le armó todo una casa ahí hasta que después volvió a su casa. Y durante el lapso de Simchat Torah hasta Rosh Chodesh Kislev fueron momentos de mucho despertar. Creo que cuando hay una situación apremiante, la cual un ser querido se encuentra mal físicamente y uno tiene que pedir refuash tema, y más cuando se trata del Rebbe de uno y todo lo que el Rebbe hace y hacía por cada uno y uno, entonces ante esa situación tan especial, todos hacían tefilot, hubo momentos que se hicieron ayunos, hubo un sinfín de formas que los Hasidim se fueron comunicando para tratar de manifestar su amor hacia el Rebbe y crear en los cielos una voluntad nueva de que ese ataque de corazón sea curado totalmente y estuviera sano. Pero es interesante que a veces uno se pregunta, a veces uno dice, bueno, tuvo un ataque cardíaco, y a veces uno cree, a lo mejor en esa época era diferente, ¿no? Pero un ataque cardíaco, y a veces uno dice, bueno, tuvo un ataque cardíaco, se mejoró y listo, está viviendo normalmente. Pero sin embargo demoró varios meses, o sea, demoró hasta Rosh Chodesh Kislev. ¿Por qué digo Rosh Chodesh Kislev y por qué es la festividad, la fecha esta de Rosh Chodesh Kislev tan importante? Porque fue el día que el rey volvió a su casa. Y volver a su casa significaba volver a la normalidad de su vida, volver con su esposa, o sea, estar de alguna forma con sus cosas personales, y es como que después volvió a la vida hasta el momento del día de Gimel Tammuz del año 1994, cuentan los Hasidim que estuvieron en esa época, que a partir de ese momento el Rebbe se reveló con más fuerza. El Rebbe puso un hincapié especial hacia el objetivo crucial de nuestra generación y nos dio el mando, nos entregó el mando para lo que realmente debería ser una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que entender que para nuestra generación, que es la venida del Mashiach. Hoy estaba charlando con un grupo de personas sobre situaciones de management y decían que una de las cosas más importantes que un yodí debe tener claro es la misión por la cual él está aquí en el mundo. Y entonces él preguntaba de una forma como diciendo, yo creo que el judío debe ser el que debe tener más claro cuál es su misión acá en el mundo que el resto de los otros pueblos. ¿Por qué?
Porque a partir del momento que el Yehudí entiende de que fue creado por Hashem, a partir del momento que el Yehudí entiende que todo el objetivo es traer una morada para Hashem aquí abajo, y que todo lo que él va a ser en aras y va a ser con la posibilidad de poder traer en cada acción, en cada situación de su vida, una morada para Hashem. Entonces, él tiene bien claro cuál es su misión. Ahora, claro, que esa misión, uno después ya sabe que implica acercar a otro Yehudí, amor al prójimo, se van ramificándose en diferentes cosas, y Chabad agrega que es en una palabra y que engloba todo, que es Mashiach. Le voy a contar algo que ocurrió este Kinus, que ayer muy por arriba les comenté, pero resulta que así como todos los años, a partir del miércoles previo al Shabbat de Barjim, al Shabbat que se bendice el mes de Kislev, hasta el día lunes, está la reunión de los Shulchim del Rebbe. Este año fue virtual, pero hubo un pequeño grupo que algunas cosas se hicieron desde el punto de vista físico, porque habían personas de los Estados Unidos que podían ir, y de otros países que también pudieron ir, porque a veces hay americanos que se encuentran en diferentes partes del mundo, y los americanos podían ingresar y podían volver de forma normal. También había, por ejemplo, de los israelíes que también vinieron, americanos, y en Israel. Entonces se armó un Kinus en 770, en el cual Baruch Hashem ahí estuvo Jacob, por primera vez como Sheliach, soltero, y Bezrat Hashem, pronto casado. Y cuando yo lo veía ahí a él, obviamente que después de tantos años de uno estar ahí, y veía con el hayut, con la energía que estaban bailando, con la energía que estaban abrazándose los hasidim, fuera de las dudas que podemos llegar a tener por el tema del COVID y todas otras cosas, si había que tener barbijo, no había que tener barbijo, eso ya es una cuestión aparte que hace a la situación puntualmente actual, y que es para ponernos a preguntar y preocupar también. Pero es como que yo veía y me trasladaba a ese lugar de haber estado tantos años, y me emocionaba, y cuando dijeron bien claro, Le Kabbalat Penei Mashiach Tzidkenu, para recibir a Mashiach, nuestro justo Mashiach, ahí englobó todo, y todo lo que ocurría alrededor del Shlihut de la persona, de cada Sheliach. Cada uno contaba una historia. Les voy a contar una de esas historias que fue muy fuerte. Resulta que hay un rabino en la India, que es el apellido Kupchik, y que tiene varios hijos en diferentes lugares también, y que básicamente uno de ellos está en Bolivia. En Bolivia, en una zona en la cual es un lugar turista, que vienen muchísimos israelíes, muchísimos mochileros. Pero este año, por la pandemia que hay, muy difícil que puedan venir mochileros, porque de Israel no están viniendo y saliendo gente, aparte la gente se cuida de un lugar y de otro, los países se van cuidando. Entonces, no era muy lógico, no había gente. Pero él recibió una orden que tenía que quedarse. Varias veces pensó en volverse a Estados Unidos, irse a Israel, pensar en una cosa, pero él tenía claro que ese era su lugar y que tenía que moverse. Entonces, ¿qué hizo? Empezó a pensar qué es lo que tendría que hacer en la zona. Y dijo, todas las veces, mi objetivo era tratar de relacionarme con la gente que venía de Israel. Pero acá en Bolivia también deben ver Yehudim. Acá en Bolivia también debe haber gente la cual hay que tratar de que puedan hacer un Shabbat, que tengan comida kasher, que tengan todas las cosas. Entonces empezó a averiguar de a poco algo que nunca había hecho. ¿Por qué? Porque su shlihut había sido encadenado en otra cosa,
Y la Ashgajá Pratit, la providencia divina, en este momento le daba otra posibilidad, le daba otro tipo de Shlihut. Él se preguntó al principio, ¿para qué estoy acá en Bolivia? Entonces, ahí con la respuesta, yo no sé si escribió al Rebbe en el Igerot Kodesh, pero aquí con la respuesta él entendió totalmente cuál era su Shlihut ahora en este momento de la pandemia. Y así fue que fue relacionándose con una familia que nunca había visto en su vida, pero que sabía que estaba en la comunidad y que a lo mejor no cumplía nada, pero empezó a relacionarse, a ver qué necesita, qué no necesita. Y después fue con otra familia, y después fue con una pareja, y después con esto, y después con lo otro, ta. En el medio del tiempo, casi fue un año todo lo que estaba durando esta pandemia, gente joven, es muy factible quedar embarazada. Y Baruch Hashem estaba por tener familia y siempre se preguntaban cómo iban a ser si llegaba a ser un varón. ¿Cómo iban a ser si iba a ser un varón? Entonces, de alguna forma tenían que buscar la vuelta de cómo poder conseguir un Moel de un lado o del otro. Estaban cerradas todas las fronteras. Era imposible poder ingresar a un Moel, y si tenía un varón, iba a ser imposible. Entre medio, esto fue prácticamente en la época de Pesaj, entre medio, a él se le ocurrió y dijo, algo tengo que hacer por Rabbi Shimon Bar Yochai, es una persona de Sfat, muy relacionada con todo lo que es la parte de la Kabbalah, que de Merón está muy cerca de ahí, de Sfat. Entonces se le ocurrió algo y empezó a hacer una especie de fogatitas pequeñas en diferentes lugares, iba haciendo con la gente, cada uno iba con una especie de mecha, y a la gente le decía, los que estaban en la calle, no sé cómo fue, porque se veía muy rápido ese video, le iba enseñando. A partir de ahí, justo la señora, en vez de tener familia, cuando se pensaba, tuvo familia un poco más tarde. Ahí dio el tiempo que fue en el momento justo, cuando recién había terminado el Akba Omer, que se abre, no sé si vino de alguien de acá de la Argentina, o alguien de Israel que había venido, o algún negociante o algo, y él consigue, Baruch Hashem, hacer el Brit Milá para su hijo. ¿Qué nos enseña todo esto? Esto nos enseña muchísimas cosas. Yo cuando los escuchaba dije, yo sé que siempre realmente tengo que estar enseñando cosas de Torah. Yo sé que siempre tengo que estar enseñando cosas de Kabbalah y diferentes cuestiones. Pero creo que la experiencia de otra persona, la experiencia de las dificultades de otra persona también nos enseña mucho. Y esta historia también se repitió en otro lugar, pero más fuerte todavía. No me acuerdo en qué lugar exactamente, pero también cuenta una historia de alguien que había tenido un hijo, creo que era por la zona de no sé si era de China o Japón, de Tailandia. En Tailandia no se podía ingresar nadie, también el Sheliach se dedicaba a mochileros, y no podía ingresar nadie a ninguna persona. Resulta que su esposa tiene un hijo, la esposa no tiene un hijo, no. Conocen a una pareja, que esa pareja recién había tenido un hijo, y ese hijo necesitaba de alguna forma hacer el Brit Milá. Y no había de ninguna manera forma de que tuviera el Brit Milá. Pasaba un día, pasaba otro día, pasaba otro día, pasaba otro día. Se comunicó con todos los países del mundo a ver si alguien podía venir. Los Moalim no podían venir. O sea que todo aquel que era Moel no tenía autorización. Lo veían como un rabino, veían a alguien, no podía venir. Hasta que en un momento viene un agregado a través, no sé si de los Estados Unidos o de qué país, que era una persona, era economista. Era un economista que venía invitado por el gobierno, una empresa muy importante que está relacionada con el gobierno, y y él de alguna forma fue averiguando y se enteró de que esta persona también era Moel. Lo llamó a él y le dijo, mira, yo sé que vos vas a venir a tal país. Y escuchen esto porque es fuerte.
sé que es mucho lo que te voy a pedir. Yo sé que sos Moel, necesito hacer Brit Milá para el hijo de esta pareja que tiene estas características. Yo sé que venís para tus negocios. Esto te implicaría a ti, a vos, quedarte 14 días más. 14 días más. ¿Por qué? Porque tendría que hacer la cuarentena de quedarse ahí. Si él va y viene enseguida, no habría problema. Pero si él tiene que quedar a hacer su negocio y luego tiene que quedarse a hacer Brit Milá y esperar que el chico esté bien y todo lo que corresponde, tendría que quedarse 14 días más. El hombre que era una persona rica, una persona que estaba metida en cosas económicas, pero que vio lo que era la importancia de hacer el Brit Milá para un niño judío, él agarró y le respondió y le dijo, yo voy, yo me quedo. Cuando el Sheliach contaba esta historia, y yo la escuchaba, y decía, cuán grande son las maravillas que Hashem hace para poder permitirnos de alguna forma cumplir cada mitzvah, y cuán desconocidos son nuestros caminos para que ello se dé, porque los dos casos, la primera historia que hablamos de esta persona que se encontraba en Bolivia y la otra persona que se encontraba en Tailandia, cada uno Hashem hizo un camino diferente y pudieron cumplir cada uno. En este caso fue la mitzvah del Brit Milá, como podía hacer otras cosas. Luego de hablar un poco sobre Rosh Hodesh, que es un tema totalmente diferente al que estamos acostumbrados, y que ayer, por ejemplo, Susana trajo un concepto interesante que yo estuve mirando un poco sobre la costumbre a Etiopía. Posiblemente los etiopíes vienen de muchos años atrás. No se olviden que en Israel, cuando llegaron los etiopíes, las primeras veces, si bien les faltaba toda la parte de la educación, todo lo que eran los conocimientos judaicos, los tenían muy claros. Y esto nos demuestra que vienen de generaciones y generaciones conociendo todo lo que es las costumbres de nuestro pueblo, como que son parte y por eso también los consideraron como tal. Y una de esas costumbres es que toda la víspera de Rosh Hodesh se ayuna, así como es... pero ¿qué pasó para ellos en Hodesh Kislev? No lo sé. ¿Cuál fue el motivo por el cual ellos hacen el Tanit puntualmente en la víspera de Rosh Hodesh? Tampoco lo sé. Ahora volvemos a lo que estábamos hablando, Hashem, sobre la parashá de la semana. Yo quería hoy hablar un poco sobre el tema, pero va a ser un poco difícil encararlo todo en tan poco tiempo, porque Baruch Hashem quería hablar sobre Rosh Hodesh. Pero cualquier cosa después ingresamos o lo relacionamos en otro día. En principio, la charla de hoy iba a ser titulada ¿Verdad o mentira? ¿Y a qué le vamos a hablar el tema de verdad o mentira? El tema de verdad o mentira viene a la situación puntual que se da entre Jacob y Esaú. Vamos a analizar cómo se da esa situación. Resulta que falleció Abraham Avinu. Yitzhak le dice a su hijo primogénito Esaú que le prepare comida. ¿Ok? Y Jacob, vamos antes primero. Primero aparece Jacob que está preparándole comida porque le dice, su madre le pide, Rivka le pide a Jacob que prepare algo. Y ahí aparece una situación que acá es como para analizar qué ocurre. Esaú dice que viene de cazar con Z. Y cuando viene de cazar, ve que Jacob estaba con una comida característica de duelo, que dice la Torá que eran lentejas. Aquí aprendemos, costumbre sefaradí puntualmente, que cuando está de duelo se come lentejas, en Tisha B'Av, previo a Tisha B'Av se come lentejas, en momento de duelo se comen lentejas.
Y sabemos el motivo, porque justamente tiene el tema del círculo, que es como que una persona cuando fallece no tiene ni comienzo ni final, tampoco ve comienzo ni final de lo que hace a la tristeza, etcétera, ¿no? Entonces, Esab lo ve cuando viene de cazar, digamos que todo cansado, sudado y con hambre, desesperado por la comida. Y cuando está desesperado por la comida, le pide de esa comida y le dice, dame de esa que es de color rojo. Podemos entender que deberían ser lentejas rojas. ¿Está bien? Lentejas rojas o porotos rojos, no importa para este caso. Entonces Jacob le dice lo siguiente, yo te doy a vos, si a cambio de este plato, si a cambio de esta comida, me das la primogenitura. ¿Quién ahora realmente tiene la primogenitura luego de que él se come la comida? ¿Hay una posibilidad de vender la primogenitura? ¿Existe algo que, por ejemplo, uno que adquiere porque es propiamente dicho el que nace primero, aquel que se puede considerar el primogénito? ¿Se puede vender algo así? Uno puede agarrar, por ejemplo, y decir, por tal motivo, cambio, vos me das esto y te doy la herencia de lo que me correspondería. Hasta acá podemos llegar a entender. Pero la primogenitura, ¿se puede llegar a vender o no vender? ¿Qué es la primogenitura? Sos el primero. ¿Está bien? ¿A qué te referías que es la primogenitura? Si vos querías decir realmente que el primogénito es porque lo que vos querés, en este caso, es la herencia de la bendición de tu padre y todas las cosas de tu padre, nos tenía que haber dicho que dame la primogenitura, sino que todo lo que va a ser para vos que me corresponde a mí. Ahora, esto se contradice con lo que de alguna forma Rivka hace en todo momento, manifestar que el primogénito verdadero no es Esab, sino que es Jacob. Esto por un lado. Por otro lado, Rashi explica que técnicamente el primogénito no es Esab, si bien nació primero, sino que es Jacob, basándose en el concepto de primero que entra y lo último que sale. ¿Ok? Entonces acá estamos viendo qué es verdad y qué es mentira de todo esto. ¿Qué es realmente lo que nosotros podemos reconocer como que es lo que corresponde a lo que se va a dar después o no? Entonces, claro, después nosotros empezamos a ver y que siempre Esab reclama esa primogenitura, que en realidad lo que está reclamando no es la primogenitura, sino que le corresponde a él todo lo que su hermano quiere recibir, porque él sabe que de alguna forma de arriba no le está correspondiendo porque tiene toda la contra de su mamá, ¿está bien? Pero él quiere manifestarlo ante todo y quiere saber que su hermano también no es ningún tonto. Jacob tenía una característica. El nombre de Jacob significa que era astuto. Por cuanto que Jacob era astuto, Esab eso lo sabía. Él podría hacer muchísimas cosas de caza, podía cazar los mejores animales, podía traer mejores carnes a su padre y a su madre, pero cuando se refería a cosas de Torá y inteligencia y astucia, eso estaba manifestado en Jacob, que era una herencia también que vamos a ver que viene directamente de Rivka. ¿Por qué? Porque la que tuvo las dos veces la idea, la trama del plan para que no fuera quien iba a recibir la herencia, quien iba a recibir, por decirlo así, la bendición también de su padre, de su esposo, fue Rivka. Que vemos también el grado nuevamente de profecía, que la mujer tenía un grado mayor de profecía que el propio hombre. Hemos, de nuevo, se vuelve a repetir esto de que justamente Itzhak tenía muchas cosas positivas,
Pero en el grado de profecía, Rivka sabía que a quien le correspondía era todo a Jacob. ¿Qué es lo que vio Rivka en todo esto? Porque por algo Hashem de alguna forma hizo que la bendición fuera recibida para Jacob y no para Esaú. Rivka vio quién era su esposo. Rivka vio de dónde venía Yitzhak. Rivka vio que su esposo era un tzadik y dice, ¿cómo de un tzadik? Si bien nació un rasha, ok, me nació un hijo con estas características, que tenga una continuidad de ese rasha, que tenga que se lleve todas las bendiciones ese malvado, esto no puede darse, esto no puede ocurrir, esto sería como por encima de mi cadáver, podría decir ella. Un concepto así, ¿cómo va a ocurrir una cosa así? Entonces ella buscó más tarde lo que conocemos como las vestimentas de Nimrod, las vestimentas que usó Adán Arishon para colocarle a Jacob en el momento en el cual va a recibir la bendición de Isaac, su padre, y ahí Hashem hace su parte. Y por eso empezamos a ver que todo es, cuál es la verdad en sí. ¿Por qué? Porque la providencia divina se va manifestando de alguna forma que hace que así debería ser, si bien a lo mejor ante los ojos del ser humano el primogénito era Esaú, y quien debería recibir la bendición era Esaú, y que el propio Isaac considera que quien tiene que recibir las bendiciones, porque esa es la naturaleza y porque así debería ser según él. Ahora, ¿qué hizo Hashem para esto? Hashem aprovechó dos cosas. Primero, que venía de una familia también de astutos, ¿está bien? Acá era una tzadeket, pero venía de familia de astutos, no era ninguna tonta. Y ya lo sabemos por todo lo que quiso hacer después el suegro de Jacob y todas las historias, vemos que bien, eran muy, muy astutos por la zona por donde venían. Entonces, por un lado, había que hacer el trabajo personal de ella para que el plan funcionara, pero ya estaba dando a Hashem una mano. Igual le estaba dando a Hashem una mano que Isaac ya estaba mayor, que Isaac ya no veía. Por lo tanto, en el momento en el cual tenía que ver a Jacob y a Esaú para dar su bendición, solamente pudo escuchar y pudo palpar. ¿Por qué? Porque si él hubiese visto, si él hubiese abierto los ojos, si ayer hubiese dado la posibilidad de abrir los ojos y en ese momento no estar ciego o casi ciego, entonces obviamente todo el plan, todo lo que Rivka quería hacer, no iba a ser posible. Hashem iba a tener que manifestar de alguna otra forma, iba a tener que hacerle entender a Yitzhak, o a lo mejor, por ejemplo, como ocurrió con Agar y con Ismael, no sabemos cómo iban a ser los caminos de Hashem para que realmente quien tenía que recibir la bendición iba a ser de Isaac, iba a ser Jacob. Entonces, la verdad es que no todo lo que a veces nosotros vemos como la realidad es lo que tiene que darse, es lo que es puntualmente lo revelado, y tampoco es lo que Hashem quiere. Entonces, ¿por qué nos dimos cuenta que eso es lo que Hashem quiere? Y bueno, porque luego al fin y al cabo el que recibe la bendición es Jacob. Esto ya no hay duda. Ya no podemos decir que Hashem no quería que fuera así, porque si no hubiese cortado todo y se hubiese dado otra situación diferente y hubiese recibido Haz de Shalom, la bendición esa. Y bueno, ahora, igual vemos que en el contexto, Yitzhak vuelve a reflotar el tema cuando Esaú se queja y le dijo, otra vez me engañó mi hermano, primero me robó la primogenitura. O sea, que vuelve a retomar. Entonces, acá volvemos a ver la característica de Esaú, que la característica de Esaú, que es como decimos el Yetzer Hará, el Malach HaMavet,
la maldad, todo eso entremezclado con mostrarse como un tzadik, mostrarse como la verdad en sí, mostrarse como la bondad en sí, y en realidad es todo lo contrario. Y ante este concepto hay dos mensajes interesantes respecto al mundo actual. Uno, que nosotros en el Shira Ma'alot decimos, Ainu que Jolmim, estamos como si realmente nosotros estuviéramos soñando, refiriéndonos que este mundo, esta que estamos viendo ahora es como un sueño, porque realmente nos vamos a despertar del galut, nos vamos a despertar de lo que hace al exilio propiamente dicho. Y otro es que es un mundo de mentira. Es llamado este mundo, el Olama de este mundo es llamado el mundo de mentira. El Olama Emet, el mundo de la verdad, es obviamente cuando va a venir Mashiach. ¿Y por qué es así? Porque hasta que la revelación de Hashem no esté en forma completa, no se le puede llamar el mundo de la verdad. Entonces, en este día tan especiales, que comenzamos un nuevo mes, un mes de milagros, un mes de revelación divina, que Bezrat Hashem sea para nosotros un mes en los cuales abramos los ojos, que podamos realmente no solamente ver las cosas del mal, sino ver lo positivo, ver que realmente siempre hay una posibilidad de que de todo eso que nos ocurre alrededor hay una luz, de todo eso que ocurre alrededor hay una bondad de Hashem, que Bezrat Hashem, este Olam, que es llamado el Olam de la mentira, se transforme pronto en Olam Emet, con la venida del Mashiach, y que Bezrat Hashem lo veamos todo y estemos en Yerushalayim Miracodes. Queda un poco más de un minuto. ¿Tu pregunta? Estuvo muy claro, estuvo muy bueno. Muchísimas gracias. Bueno, no les doy seguridad del jueves, pero algunos Bezrat Hashem Melineder desde Brasil vamos a tratar de hacer para que también le demos una elevación a los de Brasil a la Argentina y de Argentina a Brasil. Amén, Rab. Muchas gracias, Rab. Cariños a la familia. Gracias, Moshe. Felicidades. Felicidades a ustedes todos. A usted, sí, con mucha felicidad. Gracias. Lucy, que te mejores. Refuaje. Gracias. Sí, por favor, porque no estoy bien. Vas a mejorar, con la ayuda de Hashem vas a mejorar. Tenés fe. Sí, seguro, pero estoy bastante jodida. Vamos, Lucy, lo vas a arriba. lograr. Chao, Rab, gracias. Por favor, lo mejor.